Buenas a todos, aquí el Talismán de Tesla y hoy vamos a empezar el segundo episodio de la serie de cálculo. ¿Qué vamos a empezar hoy? Pues sucesiones. Sí, he conseguido arreglar lo del reflejo que daba la pizarra haciendo que esto de aquí parezca que fuera un algo. Y otra cosa, para los que me escucháis en estéreo, bien, pero para los que me escucháis en mono, decirme a ver si se oye bien el audio, porque he notado un poco que la música se sube un poco cuando estás en mono y en estéreo se oye mucho mejor. Así que bueno, eso decírmelo en los comentarios o lo que sea. Entonces, ¿qué es una sucesión? Una sucesión es una función entre los naturales y los reales. Vamos a llamarla sigma, qué conveniente, que va de los naturales a los reales. Y asigna a cada número natural un número real, obviamente. Es decir, a n le asocia sigma n. Vale, esto aquí es muy bonito y tal, pero en la realidad, ¿cómo lo podemos usar? Pues bien, una sucesión lo vamos a representar entre corchetes, así. Vamos a poner el término general, a sub n, con n igual a 1 hasta infinito. Es decir, una sucesión es infinita, claro. Podemos decir que existe la imagen de la sucesión, una especie de rango de la sucesión, que lo podemos denotar así. Rango de la sucesión, vamos a decir que son los x reales, de forma que x sea un término de una sucesión. Esto sería poner aquí, antes del tal que, existe un n tal que esto, vale. Pero es lo mismo, nos entendemos. Hay dos maneras de representar sucesiones, por ley de recurrencia o por término general. La ley de recurrencia se basa en expresar un término en los anteriores. Por ejemplo, la sucesión de Fibonacci, que es la más conocida de todas y tal. Se tiene que el término n es el n-1 más el anterior. Sería así, por ejemplo. Y sí, he puesto f sub n. ¿Por qué no he puesto a sub n? Pues muy sencillo, porque podemos poner la letra que nos dé la gana. Total, estamos nombrando una sucesión, no estamos tampoco haciendo nada más. Igual que la n. Podría poner n, podría poner m, podría poner cualquier tipo de letra. Como si quiero poner una O multiocular. El término general se basa en poner un término en función de n, no de otros términos. Nos puede pasar que, por ejemplo, a sub n sea n factorial por coseno de n partido e a la n. Sí, esto es posible. Una función de los naturales a los reales pues no es muy común, no parece muy común, pero realmente lo es. Imagínate que vas a comprar un Fursuit. Tienes un contacto de un tío que los colecciona y te dice, bueno, pues nada, en vez de pagármelo todo ahora mismo, me vas a ir pagando 20 euros al mes. Entonces, ¿cómo funcionaría el pago? Pues mira, el primer mes van a ser 20 euros. Vas a tener que pagar 20 euros. El segundo mes serían 40 en total. Esto me refiero en total. El tercer mes 60 y así. ¿Qué significa esto? Que si queremos calcularlo para un mes genérico, el n-avo mes, n-avo de n, no de 9, tendremos que pagar n veces 20. Esto de aquí es una sucesión aritmética. ¿Cómo lo representamos de una forma más genérica? Bien, una sucesión aritmética es de la forma a sub n igual a sub n menos 1 más d. D es la diferencia, es decir, lo que vamos sumando. Hombre, tiene pinta que si hacemos crecer n, pues esto se va a terminar yendo a una especie de infinito. Luego vamos a ver que es un poco más difícil que eso, pero sí, se va como al infinito, por así decirlo. Otro tipo de sucesión muy conocida es la siguiente. Imagínate que tienes un Fursuit valorado en 50.000 euros. Sí, es una barbaridad, ¿vale? Pero imagínatelo. Y porque no te gusta, quieres venderlo. Vale, imagínate que... Vale, lo vendes y tal, pero cada mes que pasa va perdiendo valor. A razón de 0,95, es decir, te van quitando el 5% cada vez que tal. Vale, el primer mes vas a tener 50.000. Es decir, va a valer 50.000 euros. El segundo mes va a valer 50.000 por 0,95. El tercero, pues lo mismo, pero por 0,95 al cuadrado. Y así hasta llegar al enésimo mes, que te va a valer 50.000 por 0,95 a la n. Menos 1. A ver, ahí. A la n menos 1. ¿Qué es este tipo de sucesión? Pues esto es una sucesión geométrica. Y la forma general de expresarla es la siguiente. G sub n es G1 por la razón a la n menos 1.
Es decir, la razón es el 0,95 de aquí, es lo que vamos aumentando y disminuyendo. Y otra forma de expresarlo es g sub n igual a g sub n menos 1 por la razón. Claro, eso que vamos haciendo es ir multiplicando los términos y tal. Si se nos da que la razón es mayor que 1, tiene pinta de que esta sucesión va a llegar a infinito. Mientras que si es menor que 1, pues tiene pinta de que no, porque lo que hacemos es de extender el valor. Y ahora vamos a ver un tercer tipo que este ya nos enseña en los institutos, pero es importante también para cosas que veremos más adelante como series. Imagínate que sí, quieres comprarle a un amigo tuyo y tal, un Fursuit y tal, pero imagínate que es matemático y tal, y te propone una cosa muy bonita. Te va a decir, vale, te lo vendo, pero cada mes vas a tener que pagar lo que salga en la siguiente sucesión en cientos de euros. Entonces te dice que vale, con en el mes vas a tener que pagar raíz de n más 1 menos raíz de n. Sí, a ver, sé que son números irracionales y que no vas a partir un céntimo con una radial, pero sí, esa sería esta sucesión. Claro, ¿qué podemos ver aquí? Pues que dentro de lo malo tenemos como una especie de resta de la misma sucesión. Es decir, podemos decir que b sub n es raíz de n, que es otra sucesión por aparte. Entonces podemos decir que a sub n se escribe como b sub n más 1, porque es aquí el de más 1, menos b sub n. Esta forma de aquí se llama forma telescópica, y esto se dice que es una sucesión telescópica. Claro, ¿qué es lo que pasa? Pues podemos ver que el primer mes pues pagamos mucho y cada vez va descendiendo el precio. Pero claro, como es matemático el tío, pues nos lo ha colado, porque luego si sumamos todo lo que tenemos que pagar va a ser infinito. Eso ya lo veremos más adelante con lo de las series y tal, y veremos que las series telescópicas pues empiezan a ser más importantes. Ya que hemos visto algunos tipos de sucesiones, podemos también decir un poco cómo se pueden representar. ¿Por qué digo representar así entre comillas? Pues porque no es como una función. Una función tienes el eje y, el eje x y lo puedes representar bien. Una sucesión, la cosa que tiene es que es una recta, vamos a decir que el 0 está aquí, y tenemos que ver a ver dónde caen los valores. Por ejemplo, para la sucesión a sub n igual a n, la más sencilla de todas, pues los valores van a caer aquí, 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 y aquí está el 1, el 2, el 3, el 4, y así, es la sucesión de los naturales, por así decirlo. En el caso de que tengamos algo un poco más complicado, como puede ser a sub n igual a menos 1 a la n, la recta, esta no hace falta hacerla muy larga, porque tenemos el 0, el menos 1 y el 1. Y los puntos van a ser menos 1, 1, menos 1, 1. Y así, por así decirlo, el rango de esta sucesión puede ser solamente menos 1, 1. O incluso si cogemos a sub n igual a 2, y ya está, es una sucesión constante, que siempre va a caer en el 2. Entonces pues la podemos representar así, y esto nos va a ser un poquillo útil a la hora de hacer demostraciones con límites y tal, pues porque hay que hacerlo de una forma visual, aunque luego eso no lo puedas considerar como demostración, porque si no, no entiendes nada. Ahora que hemos visto cosas básicas de sucesiones, vamos a empezar ya con las características de las sucesiones. Primero vamos a hablar de acotación. Diremos que una sucesión está acotada si existe una cota para el rango de la sucesión. ¿Eso qué significa? Que para todos los n's naturales, es decir, para todos los términos de la sucesión, existe un número mayor que 0 para abarcar cotas superiores e inferiores, de forma que el módulo o el valor absoluto de a sub n sea menor o igual que n. Con esto estamos acotando toda la sucesión por un valor inferior y superior. Vale, esto de aquí pues es un poco vago, pero bueno, sirve de mucho porque las cotas para las sucesiones nos interesan bastante. Y lo segundo es la monotonía. Monotonía te puede sonar un poco a chino, pues porque, en fin, algo monótono es algo aburrido, pero no tiene nada que ver. La monotonía en matemáticas es si es creciente o decreciente. En caso de las sucesiones se puede decir que una sucesión es creciente o decreciente también. Es como las funciones, funciona así. Vamos a decir que una sucesión es creciente si para todos los números naturales, es decir, para todos los elementos de la sucesión, a sub n más 1 es mayor o igual que a sub n. Esto es que es creciente, es decir, el término posterior va a ser mayor que el anterior. Y para decreciente lo mismo, pero al revés. A sub n más 1 es menor o igual que a sub n, es decir, la sucesión va decreciendo. Pues como una función, pero esta definición es más fácil porque tenemos a los números naturales de por medio. Entonces, esto de aquí son propiedades sencillas, digámoslo así. Porque no involucra tampoco mucha cosa y tal, pero ahora vamos a ir con la propiedad fuerte, por así decirlo, la convergencia. En términos de lo que hemos visto en el instituto y tal, una sucesión como una función
se puede ir al infinito, puede quedarse en un número o no tener ningún valor claro como en el infinito, como por ejemplo sucesión menos 1 a la n, que va de 1 menos 1, 1 menos 1 y así. No tiene un valor claro, pero para eso tenemos que dar una definición fuerte de lo que es converger. Entonces vamos a decir que una sucesión converge si tiene límite. ¿Qué es tener límite? Pues la siguiente propiedad, que para todos los números positivos, es decir, para todos los epsilon mayor que 0, aquí vamos a empezar ya con los epsilon, y hablando en plata os vais a querer cagar, va a salir en todos lados los epsilon, para todos los epsilon mayores que 0, existe un número natural, n sub 0, de forma que si n es mayor o igual que n sub 0, se tiene que a sub n menos el límite, en valor absoluto, es menor que epsilon. ¿Qué nos quiere decir esto? Vamos a coger nuestra recta, vamos a decir que el límite está aquí. Vamos a tener una sucesión a sub n que, por ejemplo, venga por aquí y se acerque al límite de esta forma. Vamos a decir que hay un n sub 0 en adelante, es decir, imagínate que el a sub n sub 0 está aquí, que si cogemos a sub n menos n es menor que epsilon. Epsilon vamos a decir que es una especie de distancia. Esta es la distancia que abarca epsilon. Entonces vamos a decir que este aquí es a sub n 0 menos 1, a sub n sub 0 menos n, que es esta distancia de aquí, es menor que epsilon, que es esta distancia de aquí abajo. ¿Eso que nos garantiza? Que vamos reduciendo la distancia entre los términos de la sucesión y el límite. ¿Eso qué significa? Que como epsilon es positivo y esto pues es mayor que 0 y tal, va a llegar a un punto, por así decirlo, donde la sucesión coincida con el límite. Eso cuando es en el infinito. Por eso en estas ocasiones decimos que el límite de a sub n, cuando n tiende a infinito, es l. Y ya que vamos a ver tanta propiedad sobre los límites y todo eso, vamos a ver cómo funcionan los valores absolutos, porque ni siquiera lo hemos definido como tal en el anterior vídeo. Entonces vamos a decir que la función valor absoluto, que va a ser esta de aquí, que se representa con dos barras, es x si x es mayor que 0 y menos x si x es menor que 0. Es como quitarle el signo a lo que salga. Queremos operar un poco con ella para las demostraciones. Pues vamos a tener una cosa muy bonita que es la desigualdad triangular. La desigualdad triangular viene de álgebra, o sea, no es exclusivo de cálculo y tal. ¿Por qué? Porque los números reales, si habéis la álgebra y tal, es un espacio vectorial de Euclidio que tiene una distancia, todo eso, bla bla bla, y por tanto el valor absoluto pues se puede hacer como una especie de métrica y funciona la desigualdad triangular de los espacios euclidios para los reales. Así que vamos a decir que la desigualdad triangular es la siguiente. Si tenemos el valor absoluto de una suma, esto va a ser menor o igual que la suma de los valores absolutos. Hay una demostración para ello, pero no la vamos a hacer. Pero esto se cumple siempre, y esto nos va a servir para bastante. Porque es como vamos a demostrar límites y similares. Y otras propiedades de los valores absolutos que nos interesan son las siguientes, y tienen que ver con la cotación y también con los límites. Por ejemplo, vamos a pensar en la de la cotación, que el valor absoluto de a sub n es menor que m. Menor o igual funciona igual, pero bueno, da igual. Tanto si cogemos menos a sub n como a sub n, su valor absoluto es menor que m. ¿Qué significa eso? Que menos m es menor que a sub n, que es menor que m. Es una propiedad muy importante. Que bueno, en las demostraciones llegaremos a esto, de aquí, no llegaremos a que el valor absoluto es menor que m. Y en el caso de los límites, si tenemos algo como a sub n menos l es menor que epsilon, hacemos lo mismo, es menos epsilon es menor que a sub n menos l, que es menor que epsilon. ¿Qué hacemos aquí? Sumarle l a todos los miembros. L menos epsilon es menor que a sub n, que es menor que l más epsilon. Y a esto vamos a llegar a las demostraciones, que luego ya diremos que es lo mismo que hacer esto de aquí. Entonces hay que tener en cuenta estas propiedades también. Vamos a empezar con la primera propiedad importante, que toda sucesión convergente está acotada. Aunque no lo hemos dicho en el anterior vídeo, esto es una implicación. ¿Qué significa eso? Bueno, en el anterior vídeo lo que hemos visto es, tenemos ciertas hipótesis y queremos llegar a otra cosa. Entonces lo que hacemos es suponer esas hipótesis como ciertas y ya partiendo de ahí llegamos a lo que queremos. Esto es igual. Suponemos que es convergente y queremos llegar a que está acotada. ¿Qué significa que una sucesión sea convergente? Pues primero tendremos que definir la sucesión, ¿no? O sea, tenemos que poner, aunque sea a sub n, desde n igual a 1 infinito, una sucesión que converge. ¿Vale? ¿Qué es lo de que converge? Suponiendo que su límite es l, es lo siguiente.
Entonces, tenemos que a sub n menos L es menor que epsilon. ¿Para qué epsilon? Los positivos. Cualquiera, es decir, que si escogemos uno va a ser verdad. Entonces vamos a decir que a sub n menos L es menor que 1. Por ejemplo, vamos a decir que epsilon es igual a 1 y va a funcionar, porque, en fin, es un epsilon y aquí decimos que son todos los epsilon positivos. Vale, vamos a ver qué pasa para los términos de la sucesión que son mayores que n sub 0. Es mayor o igual que n sub 0, tenemos que a sub n, el valor absoluto de a sub n, ojo, es lo mismo que si sumamos y restamos L dentro, ¿no? Pero esto es obvio, L menos L es 0, así que podemos ponerlo aquí dentro. Y ahora viene lo interesante. Con esto de aquí dices, bueno, pues no parece que podamos hacer nada y tal, pero sí, podemos hacer desigualdad triangular, y de ahí lo importante. Esto decimos que es menor o igual que a sub n menos L más el valor absoluto de L. Vale, esto de aquí, a sub n menos L, como hemos dicho aquí arriba es menor que 1. Y la L de aquí, pues como es un valor absoluto es mayor que 0, por lo que no influye en las desigualdades. Entonces podemos decir que esto es menor que 1 más L. Por lo que llegamos a la conclusión de que si n es mayor o igual que n sub 0, el valor absoluto de a sub n se puede acotar por el valor absoluto del límite más 1. Que esto es bastante importante. Y ahora, vamos a ver qué pasa con los términos anteriores. Si n es menor o igual que n sub 0, podemos decir que como son finitos términos, podemos coger el máximo de todos ellos y ya es cota de esos términos. Entonces vamos a decir que m es el máximo de a1, a2 y así hasta a sub n sub 0. Aunque bueno, podríamos poner a sub n sub 0 menos 1. Nos daría igual. Vale, esta de aquí va a ser cota de todos los anteriores términos. Y para n mayor o igual que n sub 0 tenemos que la cota es el límite, el valor absoluto del límite más 1. ¿Qué cota podemos coger que abarque toda la sucesión? Pues muy sencillo. Vamos a coger m' igual a el máximo de m y el valor absoluto del límite más 1. Y ya está, es una cota de toda la sucesión. Y te preguntarás, ¿por qué cogemos el valor absoluto del límite más 1? Pues bien, porque no sabemos cómo es la sucesión. Quiero decir, tenemos el límite aquí, ¿vale? Es muy bonito y tal. Si viene la sucesión por aquí y simplemente llega al límite, pues sí, solo nos bastaría esta cota de aquí arriba. Pero ¿qué pasa si la sucesión va haciendo así? Pues que ahí no podríamos saber nada. O sea, ahí tendríamos que usar esta condición de aquí. No sabemos si es monótona siquiera. No sabemos si decrece o crece. Es lo que tiene no tener una condición tan fuerte. Entonces por eso m' es una cota de toda la sucesión. Por lo que podemos decir que toda sucesión convergente es acotada. Y la segunda propiedad importante que nos dice cuáles sucesiones convergen sabiendo la monotonía y la acotación es que toda sucesión monótona es convergente si solo si está acotada. Algo a tener en cuenta, sí solo sí. Sí solo sí se abrevia así, es un sí con dos síes. Pero bueno, ¿qué significa eso? Que son dos implicaciones. Tenemos que hacer converge implica acotada y acotar implica converge sabiendo que la sucesión es monótona. Sabemos ya de la proposición anterior de que converge implica acotado. Es decir, sabemos que toda sucesión convergente está acotada. Por lo que esta nos va a dar igual. Vamos a decir que es trivial. Que es como lo dicen los matemáticos de verdad y ya está. O sea, trivial porque la hemos demostrado antes y siquiera sin considerar que sea monótona. Pues ya está hecha. Y ahora, queremos hacer la implicación contraria, es decir, sabiendo que la sucesión es monótona y acotada, demostrar que es convergente. ¿Qué sería la otra implicación? Esta ya cuesta un poquito más. Bueno, vamos a decir que a sub n igual a 1 hasta infinito, es monótona y acotada. Vamos a coger una sucesión creciente. Para una sucesión decreciente funciona igual, pero nos da un poco igual, vamos. Así que vamos a decir, porque es monótona creciente, se tiene que para todos los números naturales a sub n más 1 es mayor o igual que a sub n. Eso es el significado de creciente. Y que está acotada es que para todos los números naturales el valor absoluto de a sub n es menor o igual que m. M lo consideramos una cota. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Pues un poco como la propiedad arquimediana. En vez de reducir al absurdo,
lo que vamos a hacer es montar un conjunto para usar el axioma de completitud. Vamos a decir que el conjunto B va a ser el conjunto de los A sub n con n en los naturales. Es por así decirlo el rango de la sucesión. ¿Qué le pasa a este conjunto? Está acotado. Tiene una cota que es n. Podemos decir que es cota superior, porque bueno, en fin. Entonces vamos a decir que como tiene cota superior, por el axioma de completitud existe el supremo del conjunto, que le vamos a llamar L. Sí, qué conveniente, L de límite. ¿Por qué? Queremos demostrar que este es el límite. Y vais a ver por qué funciona. Vale, vamos a considerar que, bueno, a ver, esto es obvio, pero L está en el conjunto L menos epsilon, L más epsilon. Considerando epsilon un número positivo y tal. Como es un número positivo, al restárselo a L, pues va a quedar un número menor que L, y aquí va a quedar un número mayor que L. Mientras epsilon solo sea positivo y no cero, que es lo importante, esto se va a cumplir. Entonces podemos decir, vale, L más epsilon nos da un poco igual, pero L menos epsilon no es el supremo de B. Por lo que podemos decir que existe un n sub 0 en los naturales, de forma que A sub n sea mayor que L menos epsilon. ¿Esto qué significa? Pues que, a ver, L menos epsilon va a estar en este conjunto. ¿Esto qué significa? Pues que L menos epsilon no va a ser cota superior. Va a haber un elemento del conjunto que va a superar a L menos epsilon, que va a ser el A n sub 0. Sí, esto se dice A sub n sub 0, no de la otra forma que te puedes imaginar, ¿vale? Entonces, vale, tenemos esto. Como es creciente, si n es mayor o igual que n sub 0, tenemos que A sub n es mayor o igual que A sub n sub 0. ¿Eso qué quiere decir? Que A sub n también es mayor que L menos epsilon. ¿Y esto qué significa? Pues que si vamos concatenando desigualdades, podemos llegar a que, vale, L menos epsilon es menor que A sub n sub 0, que es menor o igual que A sub n. A sub n sabemos que está en el conjunto B. B tiene el supremo L, entonces A sub n siempre va a ser menor que L. Entonces esto es menor que L, que esto es menor que L más epsilon. Vale, pues ya hemos llegado a la desigualdad que queríamos. L menos epsilon es menor o igual que A sub n, que es menor que L más epsilon. ¿Eso qué significa? Que A sub n menos L, su valor absoluto es menor que epsilon. Entonces hemos dicho, si n es mayor que n sub 0, A sub n menos L es menor que epsilon. ¿Eso qué significa? Que es convergente. Y justamente su límite va a ser el supremo del conjunto. Esto pasa con las sucesiones crecientes. Con las sucesiones decrecientes vamos a tener que esto se cumple para el ínfimo del conjunto. Entonces ya estaría demostrada esta segunda condición. Esta sí que nos da una herramienta para decir qué sucesiones convergen. Ahora que hemos visto algunas consecuencias de la monotonía, de la acotación y todo eso de límites, vamos a ver propiedades de los límites finitos. Primero vamos a hablar de las propiedades del orden, es decir, de las que están relacionadas, pues que si hay un límite mayor que otro y tal, bueno, esas cosas. Entonces vamos a ver primero las de orden. La primera propiedad, vamos a tener dos sucesiones, A sub n y B sub n. Vale, estas dos sucesiones, imagínate que son convergentes, y sus límites son A y B respectivamente. Es decir, el límite cuando n tiende a infinito de A sub n es A, y el límite cuando n tiende a infinito de B sub n es B. Si se tiene que desde un n sub 0 en adelante las dos sucesiones siguen un orden, es decir, A sub n es menor o igual que B sub n, entonces los límites se comportan igual. Es decir, si desde n sub 0 menor o igual que n, A sub n es menor o igual que B sub n, se tiene que A es menor o igual que B. Y esa es una de ellas. La otra, que es la más poderosa de todas y que es una especie de corolario de esta de aquí, el criterio del sándwich. Sí, se llama así y bueno, pues es un meme el nombre. De hecho en otros países se llama de otra forma y también son nombres pues un poco de decir, bueno, el que ha hecho esto se ha pasado de gracioso. Así que bueno, vamos a ver lo que es el criterio del sándwich. El criterio del sándwich nos dice, tenemos tres sucesiones, A sub n, B sub n y C sub n, de forma que A sub n es menor o igual que B sub n, que es menor o igual que C sub n. Si A sub n y C sub n tienden al mismo límite, entonces B sub n también va a tender a ese límite. Esto de aquí te puede parecer un poco que no sirve de nada, pero veremos más adelante cuando veamos ya cosas de integrales impropias y límites de ese estilo, que esto nos va a venir de maravilla.
porque hay integrales que no vamos a poder resolver, obviamente, y esto de aquí pues podemos acotar la integral entre una cosa u otra. Entonces pues, y también para otros límites sí que se suele usar también. Por ejemplo, si sabemos que este tiende a 0 y este tiende a 0, entonces este va a tender a 0. Y el segundo grupo de propiedades que vamos a tener son las propiedades algebraicas, es decir, las que tienen que ver con sumas, multiplicaciones y demás. Tenemos dos sucesiones por lo mismo de antes. Dos sucesiones a sub n y b sub n que van a tener límite a y b respectivamente. Es decir, vamos a indicarlo así, a sub n que tiende en el infinito a y b sub n que tiende en el infinito a b. Así, directamente. Vale, pues vamos a dar unas cuantas propiedades. La primera, que el límite de a sub n más b sub n, cuando n tiende a infinito, es justamente a más b. Segunda, por lo mismo pero con la multiplicación. El límite cuando n tiende a infinito de a sub n por b sub n es a por b. Propiedades muy bonitas, como puedes ver. O sea, esto no puede ser más bonito. Tercero, si b es distinto de 0 y para todos los n's b sub n es distinto de 0, es decir, para todos los n's, todos los números naturales, ya me entiendes, se tiene que el límite de a sub n partido b sub n es a partido b. Claro, estamos diciendo que esto de aquí abajo no sea 0, por favor, o sea, que no sea indefinido. Aunque luego vamos a ver que habrá casos donde sea 0. Y bueno, pues vamos a tener que tirar de otras cosas. Vamos a ver una última propiedad que es la más interesante de todas, la conservación del signo. ¿Esto de aquí qué significa? Pues que, por ejemplo, vamos a tener el 0 aquí, por ejemplo. Vamos a tener este límite aquí. El límite de, por ejemplo, a sub n, que sea L. Claro, tú si lo piensas intuitivamente, va a llegar un punto que como esto tiende a L, como a sub n tiende a L, vamos, va a llegar un punto donde la sucesión no sea negativa. Que haga así a lo mejor y ya se vaya acercando a L. Es decir, vamos a tener dos puntos que sí que son negativos, pero luego va a ser todo positivo, va a tener el signo de L. Entonces, ¿esto qué significa? Pues que existe un n sub 0 lo naturales, de forma que si n es mayor o igual que n sub 0, el signo de a sub n coincide con el del límite. Hoy podemos mencionar otra propiedad muy bonita de los límites de las sucesiones, que es que si tenemos una sucesión porque sea f de algo, la función y que dentro esté la sucesión que queramos, si la función es continua, el límite se puede intercambiar con la función. ¿Qué quiere decir eso? Que el límite, cuando n tiende a infinito, de f de a sub n, es lo mismo que f de f del límite, cuando n tiende a infinito, de a sub n. Esto de aquí más adelante lo veremos como el criterio secuencial de la continuidad, pero es bastante importante. ¿Por qué? No podemos hacerlo con todas las funciones. Y aunque quisiéramos, pues habrá veces que si hacemos esto de aquí no nos servirá de mucho, no llegaremos muy lejos. Por ejemplo, si hacemos, yo que sé, el límite de cuando n tiende a infinito obviamente, de e elevado a, por ejemplo, 1 partido n, pues ahí sí que nos puede servir. ¿Por qué? Porque podemos decir, vale, la e la dejamos intacta y decimos que este es el límite de n elevado a infinito, o sea, de n que tiende a infinito de 1 partido n. Esto de aquí lo veremos un poquito más adelante por la propiedad arquimediana es 0, entonces esto va a ser e elevado a 0, que es 1. Esto sirve de mucho si tenemos solamente funciones polinómicas, exponenciales o logarítmicas. Para el resto de funciones sí que puede servir, pero tampoco es la gran cosa. Depende mucho del contexto y de la función que vayamos a usar. Veremos más adelante que los senos y cosenos son las peores funciones para esto. Todo esto es muy bonito y tal, pero cuando nos pongan una sucesión que no parezca tender a ningún número, pero que tenga una tendencia, por así decirlo, clara de irse, ¿qué hacemos? ¿Con eso a qué me refiero? Imagínate la sucesión n. Es decir, los números naturales. Sí, esta es la sucesión de los números naturales, ya está. ¿Qué pasa con esta sucesión? Pues mira, es muy simple. Propiedad arquimediana. Existe un n sub 0 de forma que para todos los números reales n sub 0 es mayor que i. ¿Eso qué significa? Tenemos naturales que van a superar a todos los números reales que haya. Todos los números reales posibles.
¿Qué significa eso? Que esta sucesión, como en los números naturales, no está acotada superiormente. ¿Qué pasa con esto? Podemos decir que se va al infinito esta sucesión, y hay una forma más rigurosa de explicar que una sucesión se va al infinito. ¿Eso qué es? Pues lo siguiente, decimos que a sub n, de n igual a 1 infinito, tiende a infinito si se tiene que, para todos los números positivos, esta vez epsilon no. Epsilon indica una cantidad infinitesimal, es decir, muy cercana a cero. En este caso queremos justamente lo contrario, queremos una cantidad demasiado grande. Pero bueno, va a ser positiva, es obvio. Para todas las cantidades positivas mayores que cero, existe un índice natural, de forma que se tiene que si n es mayor que ese índice, si n es mayor que ese índice, a sub n es mayor que m. ¿Eso qué significa? Que para todos los números reales y tal, a sub n lo va a superar. Eso es que se va a infinito, la sucesión. Y a menos infinito, pues que para todas las cotas negativas, en este caso negative, existe un índice y tal, esto es lo mismo de siempre, que si n es mayor o igual que n sub 0, a sub n es menor que n. Eso es que se nos va a menos infinito. Por ejemplo, la sucesión menos n, que son los números enteros negativos. Claro, ¿qué pasa con estas sucesiones? Pues si te fijas, sí, estamos usando la recta real extendida. La recta real extendida son los números reales más infinito y menos infinito. En la práctica vamos a decir que las sucesiones que tiendan a infinito no están acotadas superiormente, y que sí inferiormente. Y las que tiendan a menos infinito no están acotadas inferiormente, pero sí superiormente. Claro, ¿eso qué significa? Que podemos completar. Si sabemos que una sucesión es monótona, ya podemos completar una especie de tabla para saber cuándo converge y cuándo no. Esto para todas las sucesiones monótonas. Ojo, si no es monótona no podemos hacer absolutamente nada. Entre ellas las alternadas, que ya la veremos más adelante. Una sucesión monótona puede ser o creciente o decreciente. Vale, cada una de ellas puede ser acotada o no acotada. ¿Qué pasa en cada caso? Bueno, hemos visto ya una condición de equivalencia. Monótona y acotada converge a un número. Entonces esto significa que converge. Monótona, decreciente y acotada también converge. Claro, ¿qué pasa si no está acotada y es creciente? Se nos va al infinito. Es decir, diverge a más infinito. Ojo, no confundir diverger con no converger. Diverger es que se va al infinito. Y decreciente no acotada, como hemos dicho, no están acotadas inferiormente las que tienden a menos infinito, pues esta diverge a menos infinito. Entonces este sería el esquema general de las sucesiones monótonas, dependiendo de si están acotadas o no. Y como podemos ver, pues basta demostrar que una sucesión sea creciente y acotada para decir que converge a algo. Antes de entrar con las indeterminaciones y todo eso, vamos a tener una especie de sucesiones que van a ser mucho más fáciles de sacar su límite que las demás, que son las de ley de recurrencia. Por ejemplo, tenemos la sucesión que sea a1 igual a 1 y a sub n igual a un tercio de a sub n menos 1 más 4. Vale, esta sucesión de aquí que puedes decir, vale, es muy simple, ¿no? Podemos ver así a simple vista que esto crece, es creciente. Esto se demuestra luego por inducción. Coges para n igual a 1, dices, bueno, pues 1, y metes aquí el 1 y dices, vale, pues 1 y a sub 2 va a ser un tercio más 4, que son 13 tercios, que es mayor que 1. Y luego lo pruebas y tal, pues inducción, como bien he dicho en el primer capítulo. Y después pruebas que está acotada. ¿Qué cota escoges? La que te dé la gana. Hombre, viendo aquí que esto es un tercio de algo más 4, yo que tú cogería algo que no fuese menor que 4, porque siempre le vamos a ir añadiendo 4 al número que esté aquí. Vale, vamos a suponer que es creciente y acotada. El teorema que hemos visto antes nos garantiza que converge. ¿Cómo converge? Bueno, pues podemos hacer el siguiente truco. El límite cuando n tiende a infinito de a sub n es lo mismo que el límite cuando n tiende a infinito de a sub n menos 1. ¿Por qué? Porque es la misma sucesión. Entonces a sub n, aquí arriba lo tenemos como un tercio de a sub n menos 1 más 4. Entonces vamos a decir que esto es el límite, cuando n tiende a infinito, de un tercio de a sub n menos 1 más 4. Esto es lo mismo que el límite, cuando n tiende a infinito, de a sub n menos 1. ¿Esto qué significa? Que si llamamos a sub n L, lo que nos quede de esta ecuación del primer grado va a ser la solución. Es decir, un tercio de L más 4 es L.
Despejando aquí un poquito, pues mira, 4 es L menos 1/3, 2/3 de L, que es lo mismo que L sea 12 entre 6. El límite de esta sucesión es 6. Aunque sí, también podríamos haber visto, si hubiéramos acotado bien con el extremo superior y todo eso, hubiéramos llegado que el extremo superior de la sucesión es 6. Pero bueno, da lo mismo. Así es como se demuestra este tipo de sucesiones, sabiendo que es creciente o decreciente y que está acotada. Y luego ya pues calculamos el límite así. Ojo que si no es acotada no podemos hacer esto, porque ya sabemos que diverge. Y ahora vamos con la parte graciosa de todo este asunto, las indeterminaciones. ¿De dónde surgen las indeterminaciones? Pues de las propiedades algebraicas de las sucesiones. Aunque antes de nada vamos a ver las de orden, porque sí, hemos visto las de orden para límites finitos. Para infinitos pasa una cosa muy bonita, y es que si tenemos por ejemplo una sucesión a sub n que sea menor o igual que b sub n, desde un n sub n en adelante ya sabéis, no tienen por qué ser toda la sucesión. Si esta de aquí a sub n tiende a infinito, como es menor o igual que b sub n, esta también va a tender a infinito. Y lo mismo pero al revés, es decir, si a sub n es menor o igual que b sub n y esta tiende a menos infinito, vamos a ponerlo así para indicar que es la primera, la que al principio tiende, esta de aquí obviamente va a tender a menos infinito. Sí que existe criterio sándwich, pero bueno, es un poco obvio, o sea, si tenemos a sub n menor o igual que b sub n menor o igual que c sub n y estas dos tienden a infinito menos infinito, esta va a tender a infinito menos infinito. Y ya está, no tiene mucho más. En las propiedades algebraicas, ¿cómo van a funcionar en el infinito? Porque sí, podemos tener la propiedad algebraica, por ejemplo, de los límites finitos de la suma, nos dice que el límite de la suma de a sub n más b sub n es a más b, con a y b los límites de cada una de las sucesiones. ¿Esto se cumple siempre cuando tenemos límites infinitos? No. No, y te voy a enseñar un ejemplo muy fácil. A sub n va a ser n cuadrado, b sub n menos n. Vale, pues ya tienes límite cuando n tiende a infinito de n cuadrado menos n. N cuadrado tiende a infinito, n tiende también a infinito. Tendríamos infinito menos infinito. Claro, con ese problema, no todos los infinitos son iguales, como hemos podido ver en el primer episodio. Y aunque sí, eso tampoco tenga mucho que ver porque esos son infinitos de cardinales, para estos límites y cosas así funciona igual. Que luego vamos a ver que esto es un infinito equivalente y podemos sustituir algo del polinomio. Vale, esto pues a primera vista dices, joder, infinito menos infinito, 0. No, error, o sea, no es lo mismo. Y eso mismo pasa también para las divisiones. Por ejemplo, si tenemos n cuadrado más 1 partido n, hacemos el límite de todo ello, claro, lo que nos queda es infinito partido infinito, tampoco podemos hacer nada. Lo mismo para otras tantas indeterminaciones, que son en total 7. Este es el dolor de cabeza de las sucesiones. Vamos a ver qué tipos son. Vamos a empezar por la primera, la más fácil, infinito menos infinito. La segunda, infinito partido infinito. Luego también la otra variante, que es 0 partido 0, que es lo mismo que esta de aquí arriba, pero bueno. Luego tenemos 1 elevado a infinito. Para esto piensa en la sucesión 1 más 1 de partido n elevado a la n, que esto es 1 elevado a infinito, pero luego resulta que da el número e, infinito a la 0, 0 a la 0 y 0 por infinito. Estos son todos los tipos de indeterminaciones que hay. Para combatir estas indeterminaciones tenemos varios trucos. Depende mucho de la sucesión que escojas para poder aplicar uno u otro criterio. Que ahora vamos a decir cuáles son. Vamos a empezar con las sucesiones inmediatas. Son las más sencillas y dependen de cómo se comporten ciertas funciones, ciertas sucesiones y tal, o directamente por la propiedad arquimediana. Vamos a ver que hay dos de ellas que también salen solas. Entonces, vamos a empezar por la más sencilla. N. La sucesión n por la propiedad arquimediana, esto lo puedes demostrar y tal, te lo dejo como ejercicio. Esto tiende a infinito. Y luego tenemos que 1 partido n tiende a 0. Esto es por la propiedad arquimediana, ambas. También podemos ver aquí que, bueno, podemos considerar que 1 partido infinito es 0 y 1 entre 0 es infinito. Es una forma de decir las cosas, vamos. Entonces, n tiende a infinito y 1 partido n tiende a 0. ¿Qué podemos hacer desde aquí? Pues muy sencillo. Podemos ir describiendo más funciones. A a la n, por ejemplo, va a tender, dependiendo del valor de a, si a es menor que 1, esto va a tender a 0. A 0. ¿Por qué? Tenemos, por ejemplo, 0,5. 0,5 al cuadrado, 0,25. Y así, lo que estamos haciendo es reducir el valor. O sea que cuando eso tiende a infinito es 0.
Cuando a es mayor que 1, esto tiende a infinito. Y luego, si hacemos a igual a 1, bueno, a ver, si bien esto suele ser 1 a la infinito, en este caso si tenemos 1 a la n, pues va a ser 1, ya está. Nosotros cuando estemos operando dentro de límites, si nos sale algo como 1 a la n, vamos a dejarlo como 1, porque n es un número finito y no hace falta más explicación, digámoslo así. Luego tenemos por otra parte, bueno, en este caso de aquí en a mayor que 1 tenemos el de e a la n, que e a la n también tiende a infinito. También tenemos n a la n, que bueno es literalmente elevar el número que estamos elevando a el mismo. Pues hombre, esto es obvio que va a ser infinito también. Quiero decir, o sea, la sucesión esta va a ser 1 a la 1, 2 a la 2, 3 a la 3 y es que va a escalar rapidísimamente. Igual que n factorial. n factorial es 1, 1 por 2, 1 por 2 por 3 y así. O sea que esto también va a tender a infinito. Ahora, aunque parece que no, vamos a ver sucesiones de menor crecimiento. Por ejemplo, un polinomio expresado como una sucesión también tiende a infinito. Creo que es obvio, o sea, podemos dar el mismo razonamiento que con este. Al final es una extensión de n, o sea, de la sucesión n. Entonces, también vamos a bajar un poquillo, ¿por qué no? N a la alfa. Entonces podemos decir que si alfa es mayor o igual que 1, pues esto tiende a infinito. Y luego si alfa es menor que 1, lo que vamos a tener es que n al alfa es como una raíz, digámoslo así. Raíz de n al algo y la raíz de algo. ¿Qué pasa con esto? Las raíces también tienden a infinito. Es algo que puede parecer un poco inverosímil, pero si tenemos números fijados y no n, las raíces tienden a infinito. Ahora, la gracia. Raíz de n enésima. Vale, esto puedes decir, seguro que tiende a infinito, ¿no? Pues esta no. Esta no tiende a infinito, es 1. Ya está, tiende a 1. Y encima no es una sucesión que crezca, sino que decrece. Coseno de n, seno de n. ¿Qué pasa con estas? Pues que si nos fijamos en las gráficas de las funciones, aunque no deberíamos hacerlo así, pero si nos fijamos en las gráficas, son periódicas, tienen máximo y mínimo en 1 y tampoco podemos hacer mucho. O sea, ya está, esto pues no tiende a nada. Es decir, no converge directamente. Esto también ocurre con la tangente, que aparte de periódica encima tiene asíntotas, así que peor aún. Las funciones hiperbólicas, que son el seno hiperbólico, coseno hiperbólico, tenemos que coseno hiperbólico de n, seno hiperbólico de n, también tienden a infinito. Esta es sí. ¿Por qué? Esto se puede expresar pues como e a la n menos e a la menos n partido 2. Esto va a tender a 0, pero esto de aquí tiende a infinitos y ya está. No tiene mucha más explicación. Y ahora vamos con las especialitas. Tangente hiperbólica de n. Curiosamente, esta tiende a 1. ¿Por qué? Bueno, si ves la gráfica de la función, nos queda algo así. Con esto aquí el 1 y esto el menos 1. Entonces esto tiende a 1. Nos queda una gráfica de este estilo. Y de un corte similar tenemos el arcotangente. A ver, la arcotangente. La arcotangente de n tiende a pi medios. Sí, es muy específico esto, pero funciona así. No hemos hablado de las otras funciones argumentales, es decir, arcocoseno y arcoseno. ¿Por qué? Porque tienen un dominio de mierda. Solo tienen un dominio de menos 1 a 1, o sea, es nada. Entonces en una sucesión tener un dominio así, a menos que pongas arcoseno de 1 partido n, que ahí a lo mejor sí que puedes operar, pues por lo demás no te sirve de mucho. La segunda forma de resolver límites es por órdenes de infinitud. ¿Qué significa eso? Nosotros si tenemos un cociente, funciones y tal que digamos, pues no sé cómo va a converger esto, tenemos un orden de si tiende a 0, si tiende a infinito o tal. Con orden nos referimos a cuál tiende a infinito más rápido. Es decir, que si hacemos la división, por ejemplo, entre e a la n y n, simplemente eso va a tender a infinito. Eso vamos a ver ahora cómo funciona. Vamos a decir que el orden es el siguiente. N a la n va a ser la sucesión que más rápido tiende a infinito. Seguida de n factorial, seguida después de un número a la n, con a distinto de 1 obviamente, y a mayor que 1, seguido de n a la alfa, es decir, un polinomio, y seguido de el logaritmo de n.
A ver, alfa también es verdad que puede ser real. O sea, no tienen por qué ser un polinomio estrictamente, pero sí. Estos son los órdenes de infinitud. Ah, y aquí, bueno, alfa distinto de 0. Nosotros si tenemos, por ejemplo, el límite cuando n tiende a infinito de n a la n partido n factorial, podemos decir, vale, por órdenes de infinitud, esto tiende a 0. Porque n a la n va más rápido al infinito que n factorial. Y al revés es igual. Si tenemos el límite cuando n tiende a infinito de, por ejemplo, n a la alfa partido el logaritmo de n, podemos decir que por órdenes de infinitud esto tiende a infinito. Hay mucha gente aquí que incluye el seno y el coseno como un orden inferior aquí en esta zona, pero lo del seno y coseno tiene mucho más sentido de otra forma. Imagínate una sucesión que tiende a infinito, ¿no? Pues vamos a llamarla a sub n que tiende a infinito. Da igual cuál sea, o sea, nos da igual si es n factorial, si es el logaritmo de n, da igual. Y vamos a considerar la sucesión coseno de n partido a sub n. Como puedo decir seno de n, o sea, coseno y seno de n nos da igual cuál de las dos, que van a funcionar igual. ¿Qué pasa con el coseno y el seno? Están acotadas por 1 y menos 1. Es decir, esta sucesión es menor o igual que 1 partido a sub n, y esta de aquí menor o igual que menos 1 partido a sub n. Vale, a sub n tiende a infinito, entonces menos 1 partido a sub n, 1 partido a infinito es 0, menos 1 menos 0, 0. Este de aquí tiende en el infinito a 0, menor o igual que coseno de n a sub n. Este límite, vamos, este de aquí en el infinito tiende a 0 también, porque es 1 partido de infinito, 0. Y este aquí es el límite, digámoslo así, ¿vale? Vamos a ponerlo con comillas porque no es verdad que sea esta expresión igual a 0, pero este de aquí su límite sí. ¿Por qué? Criterio del sándwich. Está acotado entre 0 y 0. Pues ya está, entonces el límite de n cuando tiene infinito de coseno de n partido a sub n, coseno como puede ser seno, es 0. Y eso da igual que sucesión de estas escojamos, porque con cualquiera que tienda a infinito nos vale. Ahora vamos a ver lo que son las sucesiones equivalentes. Aunque ahora vas a ver la definición y vas a decir ¿qué es esto? O sea, no sirve de nada. Vas a ver que, bueno, hay un teoremilla que se desprende de sucesiones equivalentes que nos va a salvar la vida. Porque sí, podemos cambiar sucesiones por otras, y de forma que su límite sea el mismo. Vamos a decir que las sucesiones a sub n y b sub n son equivalentes, se representa así, como no, si solo si el límite de su cociente, es decir, a sub n partido b sub n, es 1. Sí, esto es una relación de equivalencia, como siempre, y bla, 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 bla. Sí, sabemos que bueno, se puede hacer conjunto cociente y clases de equivalencia. ¿Nos interesa? Pues no mucho, no nos interesa en este caso. Si nosotros tenemos, por ejemplo, el límite cuando n tiende a infinito de a sub n, esto de aquí va a ser lo mismo que el límite cuando n tiende a infinito de b sub n. Es la propiedad bonita que tienen. ¿Eso qué significa? Pues que podemos sustituirlas en casi cualquier sitio para poder operar mejor. Pero ojo, no podemos en todos los sitios. Vamos a ver en dónde se puede hacer esto. Vale, vamos a decir que el primer sitio donde se puede hacer son en multiplicaciones. Por ejemplo, si tú tienes la sucesión coseno de 1 partido n por el seno de n, seno de n ya veremos que no tiene ninguna, por así decirlo, pero coseno de 1 partido de n, podemos decir que esto es equivalente a seno de n por 1 partido de n al cuadrado entre 2. Sí, esto es posible porque es una multiplicación, si no, nada. Luego en el segundo caso, las divisiones. Es obvio, si podemos hacer las multiplicaciones, podemos hacer las divisiones. Y en el tercer caso, en funciones continuas, un poco como los límites. Es decir, tenemos e elevado a seno de 1 partido n, podemos decir que esto es equivalente a e 1 partido n. Y así. Ojo, no se puede en sumas. Si algún profesor te pilla haciendo un límite, poniendo una sucesión equivalente en una suma, primero que te pone en un texto de cosas que no hay que hacer nunca, y segundo te va a mandar sicarios a casa. No lo hagas nunca, o sea, es el peor error que uno puede cometer, porque literalmente puede salir una sucesión completamente distinta. Hay dos tipos de equivalencias, los infinitos y los infinitésimos.
Vamos a empezar con los infinitos, es decir, equivalencias que sean sí o sí. Son infinitos equivalentes, es decir, por ejemplo, un polinomio o n factorial. Vale, en el caso del polinomio, tenemos un polinomio p de n, que sea a sub 0 más a sub 1x más a sub 2x cuadrado más así hasta a sub n x, bueno, n no sé la mejor letra aquí, a sub k x a la k. Tenemos este polinomio, bien grandote. Pues el polinomio en n evaluado es equivalente al término de mayor valor. Por eso en el instituto, cuando dicen tenemos una indeterminación infinito menos infinito, infinito parte infinito con polinomios, podemos poner siempre el de mayor valor y ya está. Y tampoco nos vamos a complicar mucho la vida. Y sí, pueden ser sumas, como hemos visto y tal, pero todo esto se puede reducir a esto. ¿Por qué? Porque así se dice, ojo, que si es una suma con un coseno o yo que sé, no podemos hacerlo. Y el otro infinito que tenemos es la fórmula de Stirling, que es el n factorial. Esta, por favor, aprendérosla de memoria, porque es muy útil y tal, tanto en sucesiones como luego en series. Que es que n factorial es equivalente a n partido e a la n por raíz de 2pi por n. Sí, esto puede sonar un poco raro, es una sucesión un poquito complicada a lo mejor, pero sí, funciona. Con tal de que funcione nos sirve. También tenemos una similar que es la fórmula de Wallis, que se desprende de esta fórmula de Stirling, que significa que una sucesión, que la tendréis aquí en pantalla porque ya ahora mismo no me acuerdo por obvias razones, tiende a pi. Y eso tiene que ver con esto. Vale, esos son los infinitos. Ahora vamos con los infinitésimos. Los infinitésimos dependen de una sucesión, a la que vamos a llamar xn arbitrariamente. Esa sucesión va a tender a un número. Diremos solamente para el caso de 0 y 1. Para xn que tiende a 0, xn es equivalente a seno de xn, que es equivalente a la tangente de xn, que es equivalente a la coseno de xn, que es equivalente al arcotangente de xn, es equivalente al seno hiperbólico, que es equivalente a la tangente hiperbólica, que es equivalente al logaritmo de 1 más xn, que es equivalente a e elevado a xn menos 1. Poquitas equivalencias, como puedes ver. Y sí, todas estas, en vez de usar que xn es equivalente a algo, lo que vamos a hacer es el paso contrario. Vamos a decir, por ejemplo, si tenemos logaritmo de 1 más 1 partido n, vamos a decir que esto es lo mismo en un límite que 1 partido n. Y ya está. También tenemos de este mismo modo que el coseno de xn va a ser equivalente a xn al cuadrado partido 2. Y luego vamos a ver ahora infinitésimos para cuando tiende la sucesión a 1. Es decir, para i sub n que tiende a 1, tenemos solamente dos infinitésimos. I sub n menos 1 es equivalente al logaritmo de i sub n, y que i sub n a la p menos 1 es equivalente a p por i sub n menos 1. Este sería el otro infinitésimo. Y estos son los infinitésimos que hay. ¿Qué pasa? Claro, hay infinitos infinitésimos. ¿Por qué? Para cuando xn tiende a 0, podemos hacer series de Taylor. Y las series de Taylor justamente nos dan todos los infinitésimos que queramos y del orden que queramos. Eso no vamos a ver ahora pues porque estamos en sucesiones aún, no hemos ni definido una función. Así que, en fin, tampoco podemos pedir mucho. Pero todo esto se deriva de Taylor. Y bueno, pues ya lo veremos en 10 episodios más adelante o una cosa así. Y para terminar el vídeo vamos a ir por todo lo alto, es decir, el criterio de Stolz. Este criterio pues en ciertos casos nos va a venir muy bien porque no vamos a saber ni por dónde tirar. Este criterio sobre todo sirve para cocientes y cuando tenemos sumas en cocientes o logaritmos en cocientes. Y es de muchísima utilidad a veces. A veces digo porque otras veces que no tengamos un cociente pues es inútil, así que bueno. Vamos a tener dos sucesiones, a sub n y b sub n, como siempre. De forma que b sub n sea distinta de 0, para todo n b sub n es distinto de 0, y de forma que el límite de b sub n, cuando n tiende a infinito, sea infinito. Esto es importante, porque si no, no podemos usarlo. Entonces vamos a tener que el límite que tenga la sucesión a sub n más 1 menos a sub n partido b sub n más 1 menos b sub n es el mismo que el límite de a sub n partido b sub n. ¿Qué quiere decir? Si lo miramos al revés, que podemos transformar esto en esto.
¿Es útil? Pues bastante, es muy útil. Y claro, límite aquí, ojo, límite, puede ser finito o infinito, nos da igual. Entonces sí, podemos usar esto pues muy alegremente. No hay ninguna restricción más, o sea, aparte de que b sub n tiende a infinito, no hay nada más. Vamos a poner un ejemplo para que veas que se puede usar. Entonces vamos a ver, por ejemplo, el límite cuando n tiende a infinito de, por ejemplo, una división de sumatorios. De k igual a 1 hasta n de k factorial. Y aquí de k igual a 1 hasta n de k a la k. Vale, como puedes ver, aquí a lo mejor el criterio Stolz nos va a venir muy bien. ¿Por qué? Si hacemos b sub n más 1 menos b sub n, lo que estamos haciendo es cargarnos la mayor parte del sumatorio. Y sí, con sumatorio, antes de que te vayas del vídeo, que lo estoy diciendo así muy alegremente, es una suma reiterada. Es decir, tenemos 1 a la 1 más 2 a la 2 más 3 a la 3 y así. El sumatorio pues es eso, tampoco tiene mucho más. Y aquí arriba 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial y todo ello sumado. Entonces vamos a aplicar criterio Stolz. Vamos a ponerlo así, CS. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Pues nos va a quedar tan solo el término n más 1 del sumatorio. Y antes aquí no os comáis el límite, que suele pasar. Entonces el límite de esto cuando tiene de infinito n de n más 1 factorial partido n más 1 a la n más 1. Esto aquí puedes decir, pues es un poquito complicado, ¿no? Pues no, vamos a verlo por la fórmula de Stirling, para que veas que se puede hacer bien. Entonces vamos a usar la fórmula de Stirling, Fs, así para abreviar. Vamos a decir que esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de n más 1 elevado a n más 1. Y está aquí, recordad, n más 1 factorial lo podemos descomponer como n más 1 elevado a n más 1 por e elevado a menos n más 1. Es lo mismo antes, n partido e es lo mismo en este caso. Por la raíz de 2pi por n más 1. ¿Qué nos queda? Esto de aquí se nos va, porque es lo mismo. Entonces, vamos a hacer límite cuando n tiende a infinito de este menos le pasamos abajo, entonces nos quedaría e elevado a n más 1 y aquí arriba 2pi por n más 1. Esto es una exponencial, esto una raíz por órdenes de infinitud es 0. Y ya estaría, hemos demostrado que esta sucesión de aquí, que es muy complicada o parece muy complicada, tiene del infinito a 0 y ya está. No tiene mucho más. Es aplicar criterio Stolz, fórmula de Stirling y ya está. Estos casos, cuando tenemos que aplicar criterio Stolz o fórmula de Stirling, se reducen muchísimo antes que usar sucesiones equivalentes o cosas similares. Y con esto hemos terminado el vídeo. Espero que te haya gustado, dale a like, suscríbete. Si tienes alguna duda en los comentarios respondo casi siempre. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.